Reciban el cordial saludo de su instructor, José Atunga Vergara. Conmigo estaremos llevando el curso de algoritmos y estructura de datos. Esta asignatura tiene como objetivo el formarte como un programador. Pero para que tú seas un programador, debes conocer algunos conceptos previos que empezaremos a detallarlo en esta sesión número 1 de la unidad de aprendizaje número 1. Pues primero, recordemos lo que hace un computador. Todo computador, ¿qué trabajo realiza? Realiza el trabajo de procesar datos. El procesamiento de los datos nos brinda información. Y este procesamiento de datos se realiza a altas velocidades y en grandes cantidades. Si usted, por ejemplo, observa en una empresa, ¿qué es lo que hace el computador? Usted observará que el computador muchas veces recibe el apellido de un cliente. Busca al cliente en la base de datos, está haciendo un proceso y finalmente nos brinda el estado de cuenta de ese cliente, que es la información resultante, mediante un voucher o tal vez mediante una información en la pantalla. Este trabajo de la informática permite de que los seres humanos tengamos información oportuna, información rápida, la cual nos permite tomar decisiones también oportunas y acertadas. Y gracias a la informática también podemos tener un mejor manejo de la información y también un mejor manejo administrativo de nuestras empresas. De ahí que, para que existan programas o aplicaciones informáticas que cooperen con el procesamiento de datos, se necesita de esta acción. ¿Qué acción es? Programar. ¿Y qué significa programar? Programar significa instruir al computador sobre cómo debe desarrollar una tarea. Recuerde, la máquina por sí no sabe hacer nada. Entonces necesita que una persona le diga paso a paso cómo debe llevar a cabo una labor. Para esto contamos con un software especializado, que se llama lenguaje de programación. Este software es una herramienta elemental de todo programador. Tiene una sintaxis en inglés técnico que se debe conocer. Y hoy existen muchos lenguajes de programación como PHP, Java, C#, Visual Basic, etc. Un programa realizado en un lenguaje de programación contiene una secuencia de instrucciones o pasos para llevar a cabo una labor escrita en un lenguaje de programación. Solo que un programa puede presentarse en dos versiones. Puede presentarse en una versión de código fuente, que es precisamente lo que estamos hablando, la escritura del programador, o se puede presentar en la versión de código ejecutable, que es la versión final que la computadora entiende. Las computadoras no entienden directamente al código fuente. ¿Por qué? Porque el código fuente, para funcionar, necesita de un proceso llamado compilación o traducción. Los códigos escritos por un programador se deben traducir a un lenguaje de máquina. La computadora entiende solamente el lenguaje binario, basados en ceros y unos. Después de la compilación, tendremos un programa en código ejecutable. Este programa en código ejecutable es precisamente la forma como nosotros, como usuarios finales, recibimos los programas como PowerPoint, Microsoft Word. Estos programas no pueden ser abiertos, no podemos ver cuál ha sido la lógica de programación que los programadores han utilizado para construir los programas. Ya estos programas están en código ejecutable. Si uno quisiera modificar estos programas, tenemos que ir al código fuente, hacer las modificaciones, volver a compilar y tendremos una nueva versión del programa de código ejecutable. De ahí que los programas en código fuente, por muchos programadores, se guardan celosamente.
Ahora que entendemos estos conceptos, revisemos también otro concepto previo muy importante, que es un dato. Cada elemento que está presentándose en esta diapositiva es un dato. Puede ser una palabra, puede ser una figura, puede ser un sonido. Un dato nos aporta un elemento que individualmente, fuera de su contexto, no representa casi mucho. Si yo le digo azul, usted estará pensando, ¿azul qué? Azul la pantalla, azul la ropa, no nos aporta mucho. De ahí que el dato es el elemento no procesado de una información. Es el elemento que representa un hecho, un concepto, una idea. Y punto. Estos datos, al ser relacionados, al ser interpretados, van a darnos una información. Por ejemplo, esos mismos datos que estábamos viendo hace un momento, si usted los relaciona de esa manera, ya aportan una información. Usted sabe que el domingo 5 de marzo habrá remate en una tienda comercial. Eso es una información. Pero en esta ocasión, el proceso no se hizo en la computadora. El proceso se hizo en su cerebro. Estas tres fases, de la obtención de datos, del procesamiento de los datos y la información, son labores que la computadora realiza permanentemente. Los datos en nuestro entorno se pueden presentar de tres maneras. Pueden haber datos numéricos, datos lógicos y datos de tipo carácter y cadena. Analicemos cada uno de ellos. Los datos numéricos pueden ser numéricos enteros o pueden ser numéricos decimales. Los datos de tipo lógico son aquellos datos que pueden tener como valor verdadero o falso. Ejemplo, el stock está disponible, true, false. Decimos verdad o falso. ¿Está usted casado? Solamente hay dos alternativas, verdad o falso. Estos tipos de datos, donde solamente hay dos estados, son los datos lógicos, o también conocidos como datos booleanos. Dato de tipo carácter es aquel dato donde solamente tenemos un carácter como valor del dato. Ejemplo, sexo puede ser F o M. Los caracteres pueden ser alfabéticos, pueden ser numéricos o pueden ser caracteres especiales. El tipo de dato cadena de caracteres son los caracteres pero concatenados. Un conjunto de caracteres estructurados pueden formar frases y palabras como por ejemplo Universidad Privada Telesub. Tenemos un conjunto de caracteres estructurados que llegan a formar cadena de caracteres. Para delimitar el inicio y el final de una cadena de caracteres, utilizamos las comillas o también los apóstrofes. También tenemos un número telefónico como cadena de caracteres, aunque son números, pero también los números podrían presentarse como cadena de caracteres cuando no tienen un valor matemático. Ahora que tenemos ya muy presente estos conceptos previos, vamos a poder entender ahora cómo Java, como lenguaje de programación, interpreta estos conceptos. Ese será el siguiente tema que veremos en la siguiente sesión de explicación. Muchas gracias por tu atención.